Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Fernández y me ha tocado tener el placer de compartir con ustedes y de coordinar la mesa redonda número 1, que se titula Acompañamiento terapéutico, experiencias terapéuticas en lo comunitario. Esta rica mesa va a estar formada por las disertaciones de Claudia Raquel Novelli y Carmen Montes de Oca, que nos van a compartir su trabajo, por Giselle Adriana Vega, por Andrea Florí, por Leonel Dosa y por Carlos Grainio. En principio, les quiero presentar a las primeras disertantes con quienes vamos a compartir su trabajo. Su trabajo se titula Habilitar la reunión y fue realizado y va a ser compartido por Claudia Raquel Novelli y Carmen Montes de Oca. Claudia Raquel Novelli es alumna de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, directora de Educación en Nivel Primario y bibliotecóloga. Y Carmen Montes de Oca es docente, profesora de biología, radiología, psicóloga social. Actualmente es estudiante de la Tecnicatura Universitaria en AT y ella no baja los brazos y sigue en la lucha. Así que un gusto, chicas, de escucharlas. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Queremos agradecer en primer término a los organizadores, a ATRA, a la Universidad del Litoral, que nos permiten presentar este proyecto. Este trabajo surge de manera virtual, estamos ya como acostumbrados a este nuevo formato, en un tiempo tan disruptivo como es todavía esta pandemia, que nos toca atravesar como humanidad. Los estudiantes del último año de la Tecnicatura nos organizamos en un colectivo AT, para justamente llevar adelante un trabajo solidario con un impacto en lo sociocomunitario. Nosotras vivimos en Chivilcoy, para ubicarlos, 160 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Contamos con un centro universitario con sede de varias universidades, una de ellas la Universidad Nacional de La Plata, que con su facultad de psicología tiene la oferta académica de la licenciatura en psicología y la tecnicatura universitaria en acompañamiento terapéutico, que de hecho somos la primera cohorte. Bueno, les cuento la situación. Chivilcoy en plena pandemia sufría 100 casos diarios de positivos de COVID. Ante este tiempo tan conmovedor, ante esta situación tan doliente, quisimos como AT brindar nuestra presencia, aunque de manera virtual, siguiendo los protocolos del momento. Poder acompañar en ese aislamiento, en esa separación de familias, poder acompañar al sufriente, al padeciente en el tránsito de la misma enfermedad y muchas veces, y en algunos casos, en el duelo. Bueno, nosotros tomamos las palabras de Leonel Dosa cuando dice la clínica de lo cotidiano, ¿no? Trabajar en la clínica de lo cotidiano, eso nos propusimos. Que, bueno, justamente esta expresión paradojal que toma el autor, cuando nosotros intentamos desde la clínica, bueno, intervenciones para alojar, para contener, para escuchar, para sostener esa realidad que los destina a personas afectadas, simplemente personas afectadas por COVID, en cualquiera de sus situaciones. La propuesta fue muy bien recibida por la comunidad, estaba enmarcada en el proyecto de extensión universitaria y fue apoyada por muchos actores, como por ejemplo el decano de la Facultad de Psicología, el profesor Oñatibia, que justamente nos dio una capacitación, por las distintas cátedras de distintos profesores de la carrera y en extensión de la universidad. En especial queremos poner el acento en la cátedra de intervenciones de espacios jurídicos, al profesor Ariel Hernández y Ana Dovidio, que nos han apoyado en todo este proyecto.
También recibimos el apoyo del intendente municipal y su equipo, del consejo deliberante que lo declaró de interés municipal, del consejo escolar que también nos dio aval, de los medios de comunicación que permitieron no solamente la difusión y visibilización del proyecto, sino también de un difuso rol de AT y de la figura del AT que no estaba muy clara en la ciudad. Y eso también nos permitió la visibilización de esta función. ¿Y qué aporte hacemos nosotros, los AT, como en este proceso de salud mental? La puesta en acción, la división de tareas. Y este proceso participativo que generamos, bueno, fue de responsabilidad, de creatividad y de mucho compromiso. Tanto en la preparación como en las intervenciones, bueno, fueron hechas desde el corazón, desde la pasión y desde la solidaridad. Y desde una posición ética, de encontrarnos con el otro. Como dice Pulitzer, no hay ética sin implicación. Así que ofrecernos como iguales, como semejantes, respetando la singularidad, la dignidad de la persona, basada fundamentalmente en los derechos humanos. Así emprendimos este proyecto. Foucault decía, los dispositivos vienen a dar respuestas a una urgencia, y ahí nosotros quisimos poner nos gusta pensar, como dice Santolaya, los AT como nuevas trazas de subjetivación. Buenos días, gracias por permitirnos participar. Vamos a comentar un poquito la puesta en marcha de este proyecto de acompañamiento. Para implementarlo nos organizamos en comisiones de trabajo. La primera comisión es la comisión de ingreso, donde la comunidad de Chivilcoy tuvo al acceso en líneas telefónicas para iniciar así el circuito de la demanda. Y los operadores atendían esas consultas y había un listado de acompañantes a los cuales se le derivaba a su acompañado. De esta manera, en forma pública y gratuita, que eso lo queremos destacar, para atender a los padecimientos subjetivos. Esa era la comisión de admisión, donde un acompañante recibía los datos personales de su acompañado, se ponía en comunicación dentro de un horario flexible, explicaba las características del proyecto, avalado por la Universidad Nacional de La Plata, además el consentimiento informado desde una posición ética, siempre bajo una confidencialidad. El equipo de acompañante, todos los estudiantes nos pusimos a disposición de la comunidad local de Chivilcoy. También se armó una comisión de relaciones institucionales, porque sabemos que la pandemia excede lo sanitario, entonces también trabajamos en conexión con otras instituciones, con un trabajo en red, con salud, y complementamos el proyecto de acompañamiento con un plan de seguimiento de COVID que se realizó en la ciudad de Chivilcoy, ya que hubo muchos casos, y bueno, ameritaba nuestra intervención para que esto se armaron comisiones también para recaudar material bibliográfico, ya que tenía que tener un soporte teórico este proyecto, y también, por supuesto, atravesar procesos de capacitación, donde tuvimos profesores o profesionales de la localidad de Chivilcoy, y también mucho acompañamiento de las cátedras de la carrera técnica universitaria de la Universidad Nacional de La Plata. No podía faltar la comisión de supervisión, ya que también, como futuros AT, tenemos que cuidar a los que cuidan, potenciar los recursos. Hoy en este momento fue muy instalado el rol del AT en Chivilcoy, que solamente se circunscribía al rol de AT escolar. También uno de los objetivos fue instalar el AT en la comunidad, reducir la vulnerabilidad psíquica de las personas, ¿no es cierto?, que han atravesado esta pandemia, ya sea infectados o afectados por COVID. Atendimos demandas espontáneas y también demandas de instituciones. El proyecto se implementa de junio a diciembre en forma pública y gratuita, al acceso de todas las personas
Chivilcoy, de forma remota, virtual, consultas por WhatsApp, por Zoom, por Meet, de acuerdo a la potencialidad tecnológica de los acompañados. Hoy estamos en una etapa de evaluación, ¿no es cierto? Un diagnóstico ya, partimos de un diagnóstico inicial, estamos ya en una evaluación de procesos de COVID, y en ese proceso de seguimiento y de evaluación, redireccionamos el proyecto. En este momento estamos, sin descuidar lo otro, por supuesto, estamos abocados a trabajar con la población etaria de adolescentes y jóvenes, ya que hemos tenido consultas y muchas situaciones de suicidios adolescentes, por lo tanto estamos participando de capacitaciones en ese tema. Todos los jueves participamos de capacitaciones para fortalecer un poquito este proyecto de acompañamiento destinado a reducir la vulnerabilidad psíquica de esta franja etaria, y bueno, ha padecido situaciones de fobias, de distintas patologías, ¿no es cierto? Así que estamos en esta etapa de redireccionarlo el proyecto, participamos en capacitaciones de urgencias subjetivas con profesores y profesionales de la Universidad de La Plata, con también situaciones de violencia, de perspectiva de género, de infancias trans, de jóvenes en conflictos con la ley, de procesos de grooming, y todo lo que esté relacionado con las secuelas que nos ha dejado la pandemia. Así que un agradecimiento de estar participando en este proyecto, y creo que hemos logrado nuestro objetivo, que es también devolverle a la comunidad de Chivilcoy este recurso, este valioso recurso de acompañamiento virtual, remoto, permanente, gratuito y público a nuestra comunidad y a nuestros vecinos. Y instalar, repito nuevamente, qué es una T y cuál es su función. Muchas gracias. Gracias. Gracias Raquel y Carmen. Gracias por compartir la experiencia de ustedes en Chivilcoy. Y entonces, ahora voy a presentar a la segunda disertante, Giselle Andrea Vega, que va a compartir su trabajo Mi Antiguo Yo. Giselle Andreana Vega es acompañante terapéutica desde hace más de 7 años. Hoy es estudiante de psicología en la Universidad Católica de Santa Fe, profesora y asesora educativa en el Instituto CIEC. Giselle, bienvenida a la mesa. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días. Como Verónica me presentó, soy Giselle. Un gusto estar acá. Muchas gracias en primera instancia. Agradecerles a todos por este espacio, a ATRA, a la Facultad de Ciencias Médicas y a todos los presentes que están acá. Muchísimas gracias. Bien, mi trabajo obviamente fue basado en el eje de experiencias terapéuticas en lo comunitario. ¿Sí? Lo primero que se me vino a la cabeza, sobre todo cuando leí comunitario, fue aquel centro de rehabilitación donde yo trabajé durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? En el cual fue mi experiencia sumamente profunda, ¿sí? Desde muchas aristas. Desde allí decidí, digamos, escribir y compartir lo que yo viví, ¿sí? Dentro de lo que se podía compartir. Y justamente a este escrito lo titulo Mi Antiguo Yo, ya que nos engloba a muchos seres humanos, ¿sí? Y nos toca a todos, en el sentido de que todos estamos atravesados por diferentes historias, ¿sí? Como seres humanos. Específicamente la escritura, ¿sí? Comienza con una frase muy significativa para mí, que es cómo tratamos a una persona en el momento más oscuro de su vida, es un punto de referencia a la humanidad. Cuando una persona es despojada de su hogar y metida en una jaula, no solo es esa persona quien sufre, sino su familia entera queda institucionalizada, ¿sí? También un poco de esto de lo oscuro, ¿no? Ligado al antiguo yo de estas personas, ¿sí? A lo largo del escrito justamente fui tocando varios puntos, basándome específicamente en mi entrada a la institución primeramente, ¿sí? En cómo me sentí sobre todo cuando ingresé en esta institución. Me sentí, de hecho yo explico en mi escrito que me sentí muy ignorada, ¿no? Que con el traspaso del tiempo, a medida que voy compartiendo con ellos, me voy dando cuenta de que ellos también se sintieron así y que se sienten casi siempre así, ¿no?
por sus entornos, por sus afectos, por el mismo sistema. Escuché miles de historias de soledad, de abandonos, de pérdidas, de abusos, una cantidad enorme. Y ahí justamente yo menciono que esa jaula, ¿sí?, de la que vengo a hablar, era su hogar, ¿no? Que ellos llaman su jaula porque ahí se sienten, en sentido positivo, se sienten protegidos, sienten que pueden avanzar con sus proyectos, sienten que pueden compartir, sienten que pueden ser de verdad quienes son, y no ser juzgados por justamente este antiguo yo, por este antiguo mundo que ellos tenían, ¿sí? El tema es que aparecía toda una controversia al salir a la sociedad, ¿no? Estando ellos en el centro de rehabilitación, al salir a la sociedad, ellos se sentían justamente que en realidad la jaula era al revés, era en la sociedad, porque ahí es cuando ellos se sentían juzgados. Como até, mi primer objetivo fue sentirme parte de ellos, ¿no? Para brindarles ayuda, para brindarles afectos, ponerle límites, conocerse, quererse, encontrar sus puntos fuertes, sus puntos débiles. En esta comunidad sobre todo aprendí que nos falta mucho como sociedad, a todos, para considerar justamente la adicción como una enfermedad. Y que partiendo de entender la adicción como una enfermedad, podemos trabajar de diferentes formas, ¿no? En todos los ámbitos. Nos falta mucho, digamos, para ponernos del otro lado sin la vara del juicio, en cierta forma. Encontré muchas personas intentando ser mejores personas y arrepentidas justamente de lo que había sido su mundo, ¿no? Y encontré a aquellos, por supuesto, que aún siguen luchando contra ellos mismos, ¿sí? Hasta el día de hoy. Hay historias de noches largas, de frío sin dormir, hay historias de traiciones de amigos que los llevaron a la cárcel, hay historias de padres que perdieron a sus hijos, hay historias de chicos adoptados intentando encontrar su identidad. Pero bueno, mi pregunta siempre fue qué lugar nosotros le damos a todo eso, ¿no? Mi propósito justamente fue ayudarlos a que reconocieran su historia como tal, su vida, ¿sí? Y que tomaran de ella justamente todo aquello que los hacía ser hoy. Y buscar sobre todo las emociones que se despertaban en esas situaciones que encontraban, dándole ellos mismos el lugar que nunca tuvieron, ¿sí? Y plasmándolas en diferentes actividades. Hicieron actividades artísticas, puestas en escenas, escrituras, dibujos, se dedicaron a la carpintería, un montón de plasmar y reconocer emociones y ponerles un nombre y un lugar. Mi propósito fue ayudarlos a reconocer su historia y aceptarla, ya que es lo que los hacía ser hoy, por supuesto. Reconocer cada una de las situaciones, situarlas, que es lo que de a poco en la adicción ayuda a ellos a ponerlos en contacto con ellos mismos y descubrir justamente herramientas para reemplazar este consumo. Pero también nosotros como sociedad teníamos muchos prejuicios por trabajar, ideas arraigadas, muy antiguas, para que puedan ellos mismos también salir a la sociedad y no ser castigados por justamente su antiguo yo. Un yo que como acompañantes terapéuticos, desde nuestro rol, queremos pulir para encontrar detrás de cada cáscara dura, yo menciono en mi escrito, una persona con propósitos, con su historia, con potencialidades para explotar, y recordarles que allí estamos nosotros, ¿no? Como agentes de cambio para su vida. Traer justamente todos sus puntos fuertes a la piel de la persona, ¿sí? Y darle lugar también a los puntos no tan fuertes, entendiéndolos y haciéndolos partes de su yo integral. Ese fue mi trabajo y eso fue lo que hice. Eso es un punto muy importante. Escuché varias veces en sus recaídas que los centros eran como lo llamaban ellos, burbujas de cristal, donde todos estaban bien, donde no eran mal mirados, donde podían crecer, tener esperanzas y proyectos, ¿no? Esto dicho por ellos. Pero muchos al salir a la sociedad sentían, ¿no?, que esta era como una especie de monstruo que se comía todo lo que ellos habían logrado. El paciente obviamente no puede sobrellevar la enfermedad solo y en cierta forma todos terminamos institucionalizados y divididos dentro de la misma sociedad. Mi escrito en sí fue con el propósito de que podamos entender que aquellos lugares oscuros donde ellos estuvieron también son lugares que más de uno de nosotros habitamos y que también nosotros lo llamamos mi antiguo yo. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, Giselle. Pensaba mientras relatabas tu trabajo, cuando hablamos de que el acompañante terapéutico pone el cuerpo. Así que, bueno, da para muchas preguntas tu trabajo, te agradezco. Bueno, bien, seguimos compartiendo los trabajos. En este caso, vamos a compartir el trabajo de Andrea Florí. Andrea Florí, que hace muchos años nos viene también acompañando en los congresos argentinos, así que bienvenida, Andrea. Ella es licenciada en psicología y profesora en psicología, ha sido miembro del equipo interdisciplinario del Hospital Escuela de Paraná, docente de la cátedra Seminario en Acompañamiento Terapéutico y Práctica en Acompañamiento Terapéutico en la UADER, compiladora y coautora del libro Trazar con otros, entre otras cosas. Escuchamos tu trabajo, Andrea, bienvenida. Gracias, Vero. Bueno, y agradecer la invitación a estar en este panel, en esta mesa redonda, a poder compartir con este equipo Polenta que se presenta acá, de diferentes lugares del país y del mundo, que eso es lo que me parece también riquísimo, para poder pensar esta noción de lo comunitario, que de algún modo nos atraviesa en este panel, ¿no? Bueno, yo situé algunas dimensiones que me parece que son necesarias a pensar para problematizar también la idea de lo comunitario. Para pensar desde una perspectiva compleja y ampliar un poco esta idea, me parece que tenemos que situar por un lado la dimensión política, que encierra esta noción, ¿no? En el sentido de las políticas públicas que el Estado debe sostener para garantizar los derechos a las personas, a los grupos, a las comunidades, en situación de riesgo psicosocial, de riesgo subjetivo, o de sufrimiento psíquico, ¿no? Orientando sus leyes, sus planes, sus programas y sus instituciones hacia estrategias de acción que tiendan hacia el cuidado y la promoción de la salud integral de todos los habitantes, ¿no? De la nación. Bueno, nosotros en nuestro país contamos con la Ley Nacional de Salud Mental ya desde el año 2010, de la cual quiero retomar un par de cuestiones que, en relación a cómo pensar la salud mental comunitaria, ¿no? Como un proyecto en construcción en nuestro país, ¿no? Que apunta a un giro de la atención psiquiátrica en 3 dimensiones. Por un lado es un pasaje de la hospitalización psiquiátrica asilar, ¿no? A los servicios públicos próximos a la comunidad y al territorio de vida del usuario. Otra línea es el pasaje de una práctica de la prescripción basada en la autoridad del profesional a una consideración del sujeto en toda su dimensión y complejidad. Lo que sitúa una ética allí, ¿no? De las prácticas en salud mental. Y otro eje es el lugar del llamado enfermo y sujeto pasivo a un sujeto activo, partícipe y protagonista de su tratamiento, que además de contar con el consentimiento informado, bueno, se incluirán otros actores, ¿no? Su familia, otros miembros significativos de la comunidad, de su comunidad, en el proceso de atención que se inicie. Una noción fundamental para pensar esta intervención en lo comunitario en salud mental es la idea de atender fundamentalmente y en primer lugar el lazo social, ¿no? Porque en el lazo social radica allí la capacidad del sujeto para establecer vínculos con otros y que le permitan la vida en común. En esta reforma, digamos, que políticamente a nivel macro se piensa o se diseña, entonces el núcleo de esta reforma está en que ese sujeto pueda permanecer en su comunidad, en su familia, durante el proceso de atención, y también que este proceso sea de carácter interdisciplinario e intersectorial, ¿no? Son como nociones claves para pensar esta perspectiva. Otra cuestión que a mí me interesa pensar para situar estas intervenciones terapéuticas en lo comunitario es de orden epistemológico conceptual. Por ejemplo, ¿cómo entendemos la noción de comunidad, ¿no? ¿Qué articulaciones hacemos para fundamentar una clínica ampliada, como también se llama, atravesada por lo comunitario? Una clínica centrada en el lazo social. ¿Cómo entendemos al sujeto, en tanto ser hablante, habitado por el lenguaje, situado en referencia al otro, ¿no? ¿Cómo pensamos
el acompañamiento terapéutico, cómo pensamos el trabajo en equipo. Me parece que, bueno, tiro algunas de estas preguntas, o las pienso porque me parece que son nociones que pueden definir modos de entender este campo, y a la vez de configurar formas de hacer con el malestar subjetivo, ¿no? Jorge Alemán nos dice que lo común, lo que nos habita a todos, es, en sentido amplio, la lengua. La lengua como condición que nos habita, ¿no? Nos nombra, nos hace seres hablantes, nos permite inscribir y ser parte de las normas que atraviesan nuestra cultura. Es en la lengua donde se da la primera experiencia colectiva, ¿no? El encuentro con el otro a través de la lengua, pero que no borra lo singular, ¿no? Y tampoco se convierte o se transforma en masa, ¿no? A partir de ahí, lo común puede presentar diversas formas imaginarias, particulares, en el encuentro con el otro. Cuando se hace referencia entonces a lo común, se presenta la idea de lo comunitario, ¿no? Ese lugar de lo común representa la otredad, los semejantes, los pequeños otros que forman parte de una comunidad, quienes comparten el logos, ¿no? La lengua, las costumbres, la historia, las tradiciones y los sentidos que se transmiten. También es el lugar de la asamblea, ahí también lo podemos situar, ¿no? Esos otros que están allí. Roberto Espósito, no sé si conocen ese autor, es un filósofo italiano que tiene un trabajo maravilloso sobre la comunidad, comunitas, bueno, con un alto vuelo teórico, filosófico. Él nos sacude un poco en su trabajo esa versión romántica acerca de la noción de comunidad, ¿no? Hay una cierta idealización, dice él, y nos mete en un terreno de ciertas disputas, ¿no? Semánticas para plantear que lo común es sobre todo lo más impropio, dice él. Y retoma allí toda esa perspectiva de Hobbes, que plantea, ¿no?, que el hombre es el lobo del hombre, situando la dimensión del malestar y el deseo de matar al otro como algo inherente al ser humano. El otro entonces se presenta también como rival, como enemigo, como amenaza. En este sentido, Freud también, en su texto y en El malestar en la cultura, plantea que el otro cuenta en todo momento para el sujeto como modelo, enemigo, auxiliar u objeto. Será la cultura entonces, las comunidades en su organización, las que servirán de tope, de freno, para que el sujeto, a través de la renuncia pulsional, se incluya en la comunidad y sostenga un lazo social amable, ¿no? Por lo tanto, en esa conflictividad fundante del sujeto, hay algo del síntoma que tiene una cara, entre comillas, asocial, podríamos decir, ¿no? Algo allí que no encaja. Esto nos lleva a pensar que no siempre lo comunitario se presenta entonces como beneficioso, también lo digo entre comillas, ¿no? Ni que toda intervención con la comunidad será terapéutica, ni aún por añadidura, ni que cumplirá la promesa de obtener la salud del sujeto, ¿no? Porque allí, en el lazo con el otro, constitutivo de la singularidad irrepetible, que está anclada estructuralmente a lo colectivo, también está la raíz del amor y del odio, ¿no? De ahí el sufrimiento subjetivo y el malestar de la cultura. Y esta pulsión mortífera de la que, bueno, nos señala el autor, nos señala Espósito, la encontramos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Esto es algo que en su versión extrema ha aparecido en las guerras, en el Holocausto, en las tragedias humanas deshumanizantes, en los genocidios de algunos grupos por sobre otros, en los atentados en diversos países, en el aislamiento y en el encierro psiquiátricos, en los femicidios, las violencias y abusos contra las infancias, en la medicalización de la vida cotidiana, en los linchamientos en manada que hemos sido testigos. O sea, hay toda una crueldad inscrita en la vida cotidiana de la que somos testigos, somos parte de eso al ser parte de esta comunidad. Entonces, estos hechos que están fundados en ese odio al otro, sin velos ni mediación, ocurren en nuestra comunidad, ¿no? Son formas mortíferas. Entonces,
en base a esto podemos situar que en las comunidades se ponen en juego estas paradojas del lazo social, ¿no? Estas ambivalencias de las proximidades. Un poco si recordamos la metáfora de los puercoespines que nos comparte Freud, tomando a Schopenhauer, ¿no? Entonces, la comunidad se arma alrededor de un vacío, nos dice Espósito, de una carencia, está ligado a lo que falta. Podemos decir que lo que hace el lazo se asienta en una carencia, ¿no? En algo que falta. Y también nos va a decir Espósito que lo común no es lo propio, decíamos, sino lo impropio, como una ausencia de identidad, una ausencia de lo propio, una impropiedad radical, va a decir él, ¿no? En la comunidad, entonces, los sujetos se encuentran con ese vacío, con esa distancia, con ese extrañamiento que los hace, de algún modo también, ausentes de sí mismos. Y si retomamos esta idea de que toda comunidad se funda, que deja algo afuera y que al mismo tiempo lo constituye, también me interesa recuperar cuando Freud plantea que una comunidad no se caracteriza por una armonía perenne ni permanente, sino que hay una cierta precariedad allí, ¿no? Entonces, me parece necesario, en función de un poco de estas perspectivas, poder prestar especial atención a cómo entender, cómo operar desde una perspectiva de la inclusión social, que no recaiga en nuevos lugares amos, ¿no? Digo, los equipos a veces desalojan o vuelven a excluir al sujeto nuevamente, sujetos que están caracterizados por una fragilidad subjetiva, ¿no? Entonces me parece fundamental acompañar al otro ofreciendo presencias, oportunidades para brindar condiciones de posibilidad que generen algunas formas de lazos sociales amables. Pero hay una línea muy fina entre intervenir en una dirección emancipatoria, en perspectiva de derechos y de la singularidad, y reproducir intervenciones que dejan al otro, al usuario en este caso, en el lugar de un objeto de un programa terapéutico. ¿Desde qué perspectiva entonces pensamos las intervenciones clínicas y comunitarias? ¿Qué lugar ofrecemos para alojar al otro? Bueno, otro nivel para pensar también estas prácticas es precisamente la dimensión práctica y operativa de la intervención comunitaria. Me interesa tomar algunos aportes mínimos, 3 líneas en relación al psicoanálisis, y también esto que estoy planteando de poder asumir una lectura crítica en relación a esa idea un poco romántica, ¿no?, de la comunidad, atendiendo a también ciertos efectos negativos que anidan en las mismas prácticas del proceso de salud, enfermedad, atención. Esto por ahí lo plantea Menéndez en un trabajo. Y es interesante poder pensar una articulación entre la dimensión clínica y lo comunitario, ¿no? Esto que también nombramos como clínica ampliada. Y la práctica de la T, perfectamente por su caracterización y su especificidad, nos permite poner en juego estas 2 estrategias de intervención con la subjetividad. Y por supuesto que podemos pensar en una clínica psicoanalítica desarrollada en contextos comunitarios, ¿no?, en problemáticas complejas, bueno, de violencia familiar, de maltrato infantil, etcétera, de diversas problemáticas, ¿no?, psicosis desestructuradas, bueno, diversas problemáticas de la subjetividad donde hay una fragilización del lazo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, se tratará de incidir en ese lazo social, ¿no?, a través de intervenciones que sostengan lo singular en lo colectivo, o a través de lo colectivo. O sea, es un trabajo que desde el psicoanálisis permite la consideración de lo inconsciente, pero de una manera particular, ¿no? Hay muchísimas experiencias en nuestro país, en Europa. Bueno, yo conocí algunas, bueno, en Santa Fe tenemos la experiencia de la Colonia Oliveros, bueno, en Río Negro, en San Luis, bueno, en Buenos Aires hay un montón, en nuestra ciudad, en Paraná, en el Hospital Escuela de Salud Mental, también hemos tenido muchísimas experiencias, en Hospital de Día, Casa de Medio Camino.
o a través de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ¿no? Con las prácticas en diferentes dispositivos comunitarios. Bueno, y todos los antecedentes que tenemos de experiencias europeas de posguerra, que, bueno, han podido pensar estas dimensiones, y me parece interesante también abrir allí alguna pregunta en relación a lo metodológico y operativo que estas mismas prácticas producen y que aportan a la teoría, ¿no? A partir de esos dispositivos también hay nuevas producciones teóricas que, bueno, también hay que poder elaborarlas, ¿no? En todas esas diversas experiencias comunitarias que nosotros podemos conocer o recuperar, y que tienen muchas, han sido publicadas y podemos acceder a ellas, que tienen un fundamento psicoanalítico, el eje es la producción de un lazo social, ¿no? Asistido o acompañado por otros, y además de cómo pensar ese lazo social. Bueno, entonces desde ese punto de vista hay que considerar tres cuestiones, al menos a mí me parecen como relevantes, para pensar allí, en estos dispositivos comunitarios, la dimensión del sujeto. No las voy a desarrollar, pero las menciono. Uno es la producción del saber, otro es el uso del poder, y otro es la función de la transferencia. Y para situar el lugar del acompañante terapéutico en este lugar de lo común y de lo comunitario, en particular en ese lazo, ¿no? Entre acompañante y acompañado, lo común permite o nos remite a particulares aspectos conscientes o inconscientes que se desprenden allí y que a la vez propician la situación de paridad compartida, ¿no? Una noción que hemos trabajado mucho en relación a la transferencia que se da entre AT y acompañado. Y también en esta situación de paridad propiciada, no reniega del principio estructural de la alteridad radical, quiero decir, ¿no? Hay una alteridad radical, y desde la posición de la T se apuntala en aquellos puntos de la alteridad que anidan en ciertas identificaciones compartidas, ¿no? Como gustos, actividades, intereses, no en aquellos rasgos que invocan a estas figuras de lo siniestro, o lo extrañamente ajeno que venía mencionando, que se sostienen en una posición de rivalidad especular, ¿no? Sino situarnos más desde esta lógica, bueno, de lo común en términos de lo amoroso, podríamos decir. Entonces, el AT desde esta dimensión simbólica, en algún punto, representa en sí, desde su práctica, un lugar de esa otredad, ¿no? Las leyes y representaciones sociales que nombran las cosas, al otro que nos aloja en el lenguaje. Por lo tanto, podemos decir que el acompañante terapéutico en su cuerpo presente encarna desde lo real e imaginario de un cuerpo a otro la dimensión simbólica. En ese lugar de lo común, en tanto comunitario, es donde queda finalmente, me parece a mí, anidada toda práctica que interviene con el malestar subjetivo. No es sin eso, ¿no? Ese lugar simbólico remite al lugar del lenguaje, decíamos, del otro que nos aloja al nacer, del inconsciente, del tesoro de los significantes. Y esto se conjuga a través, en lo discursivo, que sostiene el acompañamiento terapéutico, y de su pertenencia a las instituciones, ¿no? Porque también pertenece a otros colectivos, a otros comunes, ¿no? Al equipo, a la comunidad, y a las normas que nos atraviesan, en síntesis, a la cultura. Quiero cerrar con esta idea en relación a la apuesta, cuál sería, ¿no? para nuestras prácticas comunitarias en salud mental. Por un lado, seguir generando, ¿no? Inventando dispositivos, produciendo dispositivos humanizantes, ¿no? En este sentido, que den lugar al sujeto, a su palabra, su singularidad, su historicidad, su contexto cultural particular, inscribiendo lazos que nos amarren libidinalmente a la vida cotidiana y a los otros. Y también, en esto coincido con lo que decía Jorge Pellegrini, a la necesidad de recuperar estas experiencias y poder escribirlas, y poder transmitirlas a partir de la escritura, y que quede este legado, ¿no? De estas experiencias. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea, seguir charlando, pero bueno, el tiempo es tirano, así que
le doy la palabra a Carlos Grainho. Carlos Grainho es licenciado en Psicología por la Universidad Kennedy, es profesor de la Universidad Católica también acá en Bahía Blanca, es la UNISAL, es miembro fundador de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca y también miembro fundador de la Asociación Argentina de Acompañantes Terapéuticos, además de autor del libro Historia Institucional del AT y Perspectiva Clínica. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto compartir esta mesa. Qué lindas las exposiciones hasta ahora. Voy a tratar de ser breve para eso. Y bueno, voy a leer un escrito que ya veníamos preparando desde los inicios de la pandemia y que bueno, lo hemos ido reelaborando en la medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Se llama Dispositivo de Atención Telefónica COVID-19, Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca. Voy a contar un poquito la experiencia de cómo la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca trabajó durante la pandemia, ¿sí? Esta asociación data del año 1997, ¿sí? Fue la primera asociación en nuclear acompañantes terapéuticos en la Argentina, ¿sí? Y bueno, hoy todavía estamos allí, y bueno, dio lugar también a esa idea que tuvimos de fundar ATRA en el año 2003. Bueno, les cuento un poquito la noción. En el mes de marzo de 2020 se presentó en nuestro país el coronavirus. Ya veníamos teniendo algunas noticias al respecto por lo que venía sucediendo en China y el desastre que provocaba en la población. Parecía que era algo que sucedía en otro planeta y que solo lo seguíamos como un acontecimiento catastrófico por la televisión. Nunca dimensionamos que en pocos días viviríamos y padeceríamos eso en carne propia, ¿sí? El 3 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. Y los números se iban ampliando en la medida que la gente entraba por los aeropuertos. A esta altura de la pandemia se hacía presente el gobierno decide la suspensión de las clases el 15 de marzo, ¿sí? Y el 20 de marzo decreta el aislamiento preventivo social y obligatorio, ¿sí? El 21 de marzo pasa que los llamados entre los miembros de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos no dejaban de producirse, ¿sí? Estábamos aturdidos y conmocionados ante la catástrofe sin precedentes y nos preguntábamos, ¿qué hacer ante esto? ¿Cómo podemos aportar o qué podemos aportar los acompañantes terapéuticos desde nuestra práctica en salud para contener dentro de nuestras posibilidades lo que se nos venía encima? Si no podemos salir de nuestros hogares, ¿podemos ofrecer una contención a distancia? Así fue como empezamos a debatir y establecer que nuestra principal herramienta de trabajo es la escucha, la palabra. Surgió la pregunta entonces, ¿es posible ofrecerla al mismo tiempo que respetar la cuarentena? ¿Cómo armar un dispositivo? Estábamos en un tiempo de intentar comprender la situación. Surgieron ideas. La primera fue brindar una atención por Skype o por Facebook a las personas que necesitaran comunicarse, pero nos pareció que eran formas muy complejas e inaccesibles para mucha gente, especialmente para los mayores, donde no están amigados obviamente con esta herramienta que es la tecnología, y les sería un impedimento. Así fue que decidimos instrumentar una atención telefónica a través de una línea fija y desde allí armar un dispositivo de guardias por horarios y derivar las llamadas desde el teléfono fijo a cada uno de los celulares de los profesionales que ofrecían su escucha. Se determinó que la atención se realizaría todos los días de lunes a domingos en el horario de 10 a 17 horas. Para el día 22 de marzo el dispositivo estaba funcionando. Les cuento que no dormimos 2 días. A partir de nuestra concepción de acompañantes terapéuticos, nos propusimos ofrecer nuestra escucha para luego determinar qué casos eran los más urgentes
y que cada uno pudiera hacerse cargo del seguimiento de las personas que considerábamos en mayor estado de vulnerabilidad ante la situación de aislamiento social. Fue enriquecedor poder generar un intercambio a fin de que para que al final de cada jornada todos estuviéramos conociendo las intervenciones realizadas. El lunes 23 de marzo nos comunicamos con la Secretaría de Salud del municipio de Bahía Blanca y el PAMI, o sea, el PAMI es quienes nuclean, ¿no es cierto?, la obra social que nuclea a los adultos mayores, por lo general adultos mayores, y con ellos establecimos un trabajo en conjunto a quien se sumó días posteriores el Colegio de Psicólogos de nuestra ciudad. El plan ya estaba en marcha, comenzamos a recibir múltiples llamados en la medida que el número telefónico se fue difundiendo en las redes, noticieros, radios y el diario local. Tuvimos una gran colaboración de los medios de difusión. Pensemos que la Asociación de Acompañantes Terapéuticos hace casi 25 años que funciona en el país, por lo tanto, en Bahía Blanca, digamos, es una institución muy conocida y muy respetada, ¿sí? Así que nos han colaborado muchísimo, en este caso, los medios de difusión. Entre los diversos llamados preponderaba la demanda de personas con padecimientos psiquiátricos, sin saber cómo manejarse, gente en situación de duelo por la reciente pérdida de seres queridos, con escasa contención familiar, adultos mayores sintiéndose solos, con o sin familias cercanas. La pandemia había recrudecido esa soledad que ya se venía manifestando en lo social por otras causas. En la medida que fueron pasando los días, hemos recibido llamados de otras organizaciones de la comunidad, como por ejemplo la gente que trabaja con adultos mayores, quienes nos brindaron técnicas específicas para estimularlos con juegos y actividades que se pueden realizar en el hogar. En estos casos, los integrantes del equipo consignan una tarea y al otro día se hace el seguimiento de la misma. Un ejemplo fue buscar fotografías de momentos lindos vivenciados para luego relatarlos. Fue un fructífero modo de establecer un vínculo positivo que influiría en el estado anímico de esa persona. Desde el acompañamiento terapéutico trabajamos con la subjetividad, con los elementos que un sujeto cuenta de su representación de la vida. Nuestra función será la de hacer del obstáculo, como decía Freud, una posibilidad. El desajuste es lo que convoca nuestra tarea. Claro que al trabajar dentro de un equipo interdisciplinario con otras instituciones, debemos compartir opiniones con otros profesionales diferentes de otros campos del saber, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etc. El AT debe estar siempre abierto a la pregunta, a interrogar los saberes, a nutrirse de ellos. Pusimos en práctica eso que hay, de que hay tantas preguntas que se pueden realizar como casos clínicos que se pueden atender. Cada caso nos debe abrir interrogantes, más allá de la consulta que se trate. Es bueno que el AT sea curioso, que pregunte, que interrogue, y para lograrlo primero deberá ofrecer una escucha empática que pueda alojar el sufrimiento de quien demanda. Esa práctica nos obliga a detenernos en la escucha. De allí la instrumentación de este dispositivo. Nos vimos en la situación de ir instrumentando encuadres y modos de acompañamientos terapéuticos, sino simplemente intervenciones puntuales para descomprimir situaciones críticas frente a un improbable inesperado. Es decir, nos acaba de encuadre a nosotros mismos, a lo que estábamos acostumbrados, ¿sí?, como acompañantes. En algunos casos se han derivado acompañantes terapéuticos a los domicilios a partir del día viernes que el presidente autorizó el acompañamiento terapéutico en hogares en los casos que sean de vital importancia. Extracto un ejemplo, un llamado del Servicio Social de la Municipalidad de Bahía Blanca solicitando apoyo para Luis, quien está atravesando por una depresión profunda desde el fallecimiento de su madre, que coincidió con la pérdida de su empleo, terminando en situación de calle. En la actualidad vive en una pensión tramitada por el Servicio Social del municipio. Nos informan que la Secretaría de Salud de la Municipalidad, a través de uno de sus equipos interdisciplinarios, está a cargo del tratamiento. Consulta en psiquiatría 2 veces por mes, con psicólogo 2 veces por semana. El aislamiento social preventivo y obligatorio, unido a la falta de contención familiar, a su duelo,
lo han desestabilizado y provocado crisis de ansiedad y pánico. Decidimos sostener contención diaria a través de la línea de la asociación por la mañana y el colegio de psicólogos por la tarde. La red estaba armada. Habilitar el intercambio, compartir experiencias y poner nuestra propia escucha pudo hacer la diferencia. Escucha empática que posibilitó que Luis no se sintiera tan solo. Un reto diario, ayudarlo a ver y aceptar las posibilidades detrás de cada obstáculo. En medio de tantas limitaciones, solo en una habitación, sin televisor, con una radio a pilas que no siempre puede costear, con un celular antiguo con tarjeta, sin posibilidad de lograr y sostener lazos sociales, no solo por la cuarentena, sino por su estigma de paciente psiquiátrico. Ofrecer un espacio de escucha empática y otorgar una palabra subjetivante para motivar la continuidad del tratamiento trabajando en red, logró durante estos días que Luis se encuentre estable anímicamente. El trabajo en red es posible cuando el interés y compromiso prevalecen y redunda sin duda en el bienestar psicobiosocial de las personas involucradas. Un poco esto que Andrea comentaba también, ¿no? Y bueno, Raquel, Carmen, bueno, Gisela, creo que estamos un poco hablando todos de lo mismo de distinta manera, ¿verdad? En realidad, no, iba a contar otros casos, pero bueno, no me da el tiempo para contarlos. Es un dispositivo que se llevó a cabo durante mucho tiempo, ¿sí? Hasta que bueno, el Ministerio de Salud determinó de alguna manera que ya no estaba el aislamiento, obviamente, y ahí se dejó de instrumentar este dispositivo. Fue algo que lo trabajamos en conjunto en reuniones con el Colegio de Psicólogos, en reuniones con la Municipalidad, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca, y hemos logrado hacer algunos informes después, que bueno, tampoco me da el tiempo para contarlo. Quiero en este momento agradecer al equipo que estuvo integrado por todos miembros y asociados de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca, que son tanto técnicos universitarios en acompañamiento terapéutico y psicólogos, ¿sí? Entre ellos están Marta Ackerman, Gabriela Sensi, Manuela Bravo, Verónica Carreras, Luciano Cucci, Patricia Elizondo, Verónica Fernández, Rosana Licata, Victoria Seco, bueno, y quien les habla, que fuimos los que de alguna manera sostuvimos esta tarea que, bueno, ha sido muy interesante como experiencia clínica para cada uno de nosotros. Lamento no poder contarle algunos otros casos, pero bueno, el tiempo es tirano en estos casos. Desde ya que muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Creo que igual transmitiste el espíritu de ese trabajo, así que tenemos que avanzar. Bien, por último, vamos a escuchar a Leonel. Leonel nos viene acompañando también desde hace muchos años. Él es nacido en Brasil, pero vive en España desde 1990, así que hace mucho que está en España. Es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director de varios dispositivos de atención a personas con problemas de salud mental. Es autor del libro Acompañamiento Terapéutico y Clínica del Cotidiano. ¿Existirá algún acompañante terapéutico que no haya leído este libro? Y también del libro Acompañamiento Terapéutico, Encuentros y Desencuentros entre la vaca loca y el pato lógico. Así que bienvenido, Leonel. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, la organización. Como bromeábamos al comienzo, no me voy a extender en los agradecimientos porque tenemos mucho tiempo, pero de verdad muchas gracias por el trabajo de organización, que yo sé lo difícil que es, y por invitarme a mí también, ¿no? Yo pensaba hablar, aprovechando que finalizo, desde un enfoque más panorámico, ¿no? Del tema de lo comunitario, ¿no? Sobre todo por situar históricamente, ¿no? Esto de lo comunitario, porque bueno, me imagino que aquí habrá mucha
gente joven escuchándonos que ha nacido ya con esto presente, ¿no? Sin embargo, los que tenemos un poquito más de edad y que hemos empezado a trabajar ahí por los años 80 del siglo pasado, todo esto, y aquí en España, tanto en Brasil, era muy precario, ¿no? Yo cuando empecé a hacer acompañamiento terapéutico en el año 86, había un libro publicado, ¿no? De Susana y Silvia, famoso, sobre este tema, ¿no? Éramos literalmente como Sancho Panza cuando sale a acompañar al Quijote sin ningún saber ni herramienta y aprendiendo de los tumbos, de los golpes, de los errores, de la intuición y con muy poca teoría más allá de la teoría de base psicoanalítica o la que sea que tuviésemos, ¿no? Que además era muy poca porque la mayoría estábamos todavía cursando la universidad, con lo cual tampoco es que tuviésemos ahí una... Entonces, yo creo que es importante también para los nuevos acompañantes saber de dónde viene todo esto, ¿no? Y por supuesto ahí, bueno, muy rápidamente recordar un poquito a Foucault, ¿no? Como nos cuenta cómo allá por el siglo XVIII se produce un encierro indiscriminado de locos y locas y prostitutas, delincuentes, asesinos, ¿no? Eran todos metidos en el mismo saco por el simple hecho de estar loco, al loco se le encerraba, no hacía falta que hiciese nada malo, ¿no? Hasta que en el siglo XIX nace la psiquiatría, y los médicos de la época empiezan a decir, bueno, a esta gente que está ahí metida en este saco les pasa algo diferente a lo que les pasa a los demás. No son asesinos, no son delincuentes, no son... Y por lo tanto deben de tener un trato diferenciado y estar en otro lugar. Entonces liberan al loco del encierro indiscriminado y los meten en lo que va a ser los hospitales psiquiátricos. Es una liberación, una clausura que libera por otra parte, porque les libera de estar encerrados ahí con todo tipo de mala gente, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Paradójicamente, lo que hoy vivimos como un encierro, en este momento fue una liberación. La psiquiatría viene a liberar a los locos y locas de este encierro indiscriminado, estableciendo un encierro específico, y ahí nace el concepto evidentemente de enfermedad mental, que fue un invento de la psiquiatría. Si la gente enferma del cuerpo, no están locos, sino que están enfermos de la mente, enfermedad mental, término que por cierto ya podemos ir barriendo a la basura porque no nos sirve, porque es una reproducción del modelo médico, que no voy a hablar del modelo médico porque estaría aquí 4 días hablando de ello, cómo está muy metido en nuestro tuétano, ¿no? El paso siguiente es cuando en la segunda mitad del siglo XX aparece la antipsiquiatría diciendo, no, estas personas no tienen por qué estar encerradas, debemos abrir los hospitales psiquiátricos y estas personas deben volver, ¿no? Las famosas reformas psiquiátricas, ¿no? Que se producen en primer momento en Europa, sobre todo en Italia, Francia, Inglaterra, Italia, donde viene a decir leyes, ¿no? Que establecen que estas personas deben de vivir en la comunidad. Entonces, en un primer momento, yo el término comunitario lo voy a utilizar en ese sentido. Lo comunitario es todo aquello que está fuera del hospital psiquiátrico, fuera de los recursos de tratamiento y rehabilitación, aún sabiendo que no es un concepto absoluto, pero aquí para este momento histórico sí que lo fue, porque estas personas estaban imposibilitadas de circular por esos espacios, ¿no? También lo llamo comunitario y un trabajo comunitario cuando logramos que las personas de fuera de la institución entren, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un programa de radio en nuestro centro donde habían personas de la comunidad que querían hablar o exponer o quejarse y se les ofreció un micrófono, un ropero solidario de ropa guapa, donde personas de la comunidad venían al centro, es decir, convertir también el loquero en un espacio comunitario haciendo que la comunidad entre. Y entonces ahí también pasa a ser comunidad porque es un espacio de circulación mutua de todos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con esas reformas? Sabemos bien en muchos lugares de Europa y de Latinoamérica, ¿no? Que en un primer momento se abrieron las puertas de los psiquiátricos, esos pacientes empezaron a volver a sus casas, a la comunidad, y sin embargo, durante muchos años los profesionales nos mantuvimos dentro de las instituciones, dentro del ambulatorio, dentro de la consulta, esperando a que viniesen a tratarse.
muchos de los cuales no vinieron a tratarse nunca y se quedaban lo que se llamó el abandono en la comunidad en su momento. Personas que no iban al ambulatorio, no iban a la cita con el psiquiatra, no iban a la cita con el psicólogo, no iban al hospital de día, no iban al centro, no iban a nada y se quedaban en esa situación de abandono, con lo cual empeoraban y tenían que ir. ¿Y por qué no salieron? Pues justamente por el gran nivel de ansiedad confusional y paranoide que producen los profesionales abandonar los muros de las instituciones con todas las relaciones de poder y de saber qué implica esta pertenencia, ¿no? Esta falta de apoyo comunitario, que podríamos decir que aún hoy en día es deficitaria si tenemos en cuenta la necesidad de apoyo, ¿no? En ese sentido. Y cuando hablo de apoyo comunitario me refiero a diferentes metodologías que no solo el acompañamiento terapéutico, ¿no? En Europa tenemos el tratamiento asertivo comunitario, que es otra metodología que parte de algunos principios, pero que también tiene esa idea de tratar, de trabajar, de acompañar a las personas en la comunidad. Los case management de Estados Unidos, Inglaterra. En otra línea está el diálogo abierto de Finlandia, que viene siendo también otro recurso muy interesante, ¿no? Donde es un equipo de salud mental que prácticamente no tienen despacho. Y cuando hay una problemática, hay un teléfono y yo llamo para decir que mi hija está teniendo delirios y me dicen, pues, si os parece bien, mañana o pasado mañana vamos a vuestra casa a hablar con ustedes. Usted piense quién podría estar en esta reunión y todo el trabajo se hace en esas visitas, en esas reuniones que se hacen dialógicas con esta familia o en esta situación. Y esta gente, claro, como son finlandeses, anglosajones, ¿no? Los nórdicos, los latinos cuando hacemos algo bien, hacemos una fiesta. Los nórdicos cuando hacen algo bien, investigan. Vamos a ver por qué, porque todo eso ha dado resultados espectaculares. El viene a Europa a formarnos, esta es la bomba, ¿no? Entonces empezar a decir, ¿qué hemos hecho bien para que estos resultados sean tan buenos? Y uno de los elementos que han detectado como fundamentales es que la intervención, la acción se hace allí en donde la vida ocurre. No es que yo voy a una consulta, yo voy a un centro a rehabilitarme de mi enfermedad mental para luego volver a mi vida rehabilitado, modelo médico, por cierto, porque cuando yo rompo mi pie, es verdad, yo voy a un centro de rehabilitación, rehabilito mi pie y vuelvo a la vida rehabilitado con mi pie rehabilitado. Pero como los problemas de salud mental no son un problema médico, este modelo no ha funcionado en gran parte, por lo menos ha sido limitado a la efectividad de este modelo médico en, por ejemplo, los centros de rehabilitación, donde yo voy a un lugar a tratarme y vuelvo a mi vida rehabilitado, cuando si no se trabaja con la familia sabemos que esto es un imposible, ¿no? Entonces, esta falta de apoyo comunitario generalizado, aquí, por ejemplo, en donde vivo, en Madrid ahora, ¿no? Se ha producido en su momento una serie de síntomas. En los años 90, la reforma psiquiátrica en España fue tardía por el franquismo, la dictadura, y en los años 90 hay una proliferación de asociaciones de familiares de enfermos mentales, como la llaman aquí. ¿Y por qué en los años 90? Pues porque justamente esas familias que tenían a sus hijos depositados durante 10, 20, 30 años, de repente vuelven a casa, aquí no viene ningún profesional a apoyarnos, vamos a asociarnos, a autoorganizarnos, y se hacía la típica asociación donde la madre de Juan hacía el taller de cocina, el padre de Pepe no sé quién, y buscaban voluntarios para sacar a pasear, como decían ellos, a los locos de vez en cuando y apoyarles en situaciones de la vida cotidiana. Otro fenómeno sintomático también, y que ocurre hoy en día todavía, de falta de apoyo efectivo comunitario, la sobreocupación de plazas residenciales. Hay residencias para personas con problemas de salud mental que viven eternamente en esas residencias públicas, pero personas que muchas de ellas tienen una casa, un piso donde vivir, pero que se considera que no tienen la autonomía para vivir en esta casa que tiene.
Pues con un buen apoyo comunitario, muchas de esas personas podrían vivir en su casa y estarían ahorrando ocupar esta plaza residencial. Una plaza residencial cuesta 7 veces más que brindar apoyo comunitario a más o menos 7 personas. Unos alumnos míos hicieron una investigación económica, es decir, lo que cuesta dar apoyo comunitario a una persona, a 7 personas, es lo que cuesta una plaza en una institución residencial 24 horas. Entonces, el problema no es económico, es cultural. El primer mito que hay que romper. Es un problema de cultura. Nadie se cuestiona gastar estos millones en una plaza residencial, pero sí se cuestiona, no, es que no hay dinero para acompañamiento, no hay dinero para intervención comunitaria, es mucho más barato. Aquí se han dado cuenta con los viejos. ¿Qué pasó con los viejos, no? Antes, a los 65, 70 años, iban a una residencia, pero se han dado cuenta que si le damos una ayuda a domicilio a los viejos y le damos un bolígrafo que pone aquí, si se caen, se lo aprietan y viene, ¿no?, una ambulancia y tal a atenderles, pueden estar muchísimo más años en sus casas. Y no solo van a vivir mejor, sino que además va a ser más barato. Entonces, importante, ¿no? Cuando hablo de la intervención comunitaria, es una cuestión cultural, ¿no? Y ya no hay tanto de construir nuevos centros, sino aprovechar. Otro fenómeno sintomático que está ocurriendo ahora mismo todavía, la incapacitación jurídica de personas con problemas graves de salud mental. Se convirtió en el comodín. Esta persona no puede valerse por sí mismo, no puede gestionar su vida, la incapacitamos. El Estado, y a partir de ahora, el Estado, gerenciado por un profesional que ejercerá la tutela sobre la vida de esta persona, decidirá si puede vender su casa, cuándo puede comprarse ropa, qué dinero puede gastarse, etcétera, etcétera. Pues muchas de esas personas con un debido apoyo comunitario podrían gestionar sus vidas con dificultad, como nos pasa a todo el mundo, pero podrían gestionar también y no haría falta la incapacitación jurídica con toda la problemática a nivel de identidad que supone este tipo de incapacitación, ¿no? En definitiva, diría y digo que el presente y futuro de la recuperación de las personas con problemas de salud mental está en la calle, no está en los centros. Siempre digo cuando hablo a los políticos, a los administradores, no gasten más dinero construyendo centros. El dinero hay que gastarlo contratando equipos comunitarios, equipos de intervención comunitaria. Pero no porque lo digo yo solo y no porque lo decimos los acompañantes terapéuticos que sabemos lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, porque también lo dice esta gente del diálogo abierto que os comentaba antes de Finlandia, porque lo dice el tratamiento asertivo comunitario, porque lo dice los case management, es decir, la historia nos enseña que no solo que en la medida que la historia ha ido llevando a los pacientes cada vez más a lo comunitario, por lógica, los profesionales y las intervenciones también han de desplazarse a lo comunitario. Que lo comunitario también es vincular, no solo es un espacio físico, pero bueno, aquí no nos da tiempo ya para hablar de esto, ¿no? Puedo estar dentro de un psiquiátrico y traer lo comunitario dentro del psiquiátrico. El problema que suele ser complicado el explicar ese tipo de fenómenos, ¿no? Y bueno, por respetar el tiempo, solo por último en relación a la pandemia, ¿no? De decir también que a mí me ha llamado muchas, yo superviso muchos equipos de diferentes lugares de España y algunos de fuera de España también, y me llama mucho la atención que con el tema de la pandemia, bajo la misma normativa restrictiva en lo que se refiere a, digamos, salir a la calle, a lo comunitario, diferentes equipos han hecho cosas muy diferentes. Sin embargo, cada equipo justificaba lo que hacía por la normativa vigente. Quiero decir que ha habido equipos comunitarios que han seguido haciendo visitas en la comunidad, en las casas, de formas de gestionar las normativas establecidas por el gobierno,
y que sin embargo todos justificaban esta gestión en función de la normativa, cuando de hecho parece ser que la normativa, si vemos globalmente, no estaba determinando de hecho lo que se estaba haciendo. Gracias, Leonel. Gracias por respetar los tiempos. La verdad es que estamos recibiendo muchos comentarios en relación al excelente recorrido de conceptos y la articulación entre los casos clínicos en distintos lugares y la teoría. La verdad es que mucha gente agradeciendo. También para Leonel, qué placer escucharlo, me dicen, horas y horas estudiando sus textos en el transitar universitario, así que muchos agradecimientos y bueno, con ganas de seguir escuchando. Hay una pregunta que tal vez Raquel y Carmen lo puedan contestar, y es en relación al significado sobre el título de la presentación que hicieron. ¿A qué se refieren cuando lo titularon Habilitar la reunión? Sí, tenía que ver con esta plataforma en la que incursionamos todos, esta reunión de Zoom, porque todo fue, programado, diseñado y ejecutado a través de la plataforma virtual. Entonces tenía este juego de palabras de habilitar, porque nos permitimos, como estudiantes, nosotros estamos en el tercer año de la tecnicatura, nos permitimos diseñar este dispositivo y todo fue bajo esa plataforma ahora con tanta confianza que nos manejamos, pero bueno, en un primer momento era todo nuevo. Bien, gracias chicas. Bien, para Andrea Florí, qué buena la distinción que hiciste en las distintas acepciones de lo comunitario, en esta cuestión que hiciste de poder salir del concepto romántico de lo comunitario. Es uno de los otros comentarios. Y Giselle, Adriana, si podés comentar en qué localidad fue la experiencia de la que vos compartiste tu trabajo. En la localidad de Santa Fe Capital. Ajá, bien, bien. Bien, para Leonel Dosa, qué buena la distinción que hiciste entre los latinos y los nórdicos. Debiéramos aprender de ellos y seguir investigando. Y yo, en relación a esta pregunta, lo enlazaba también con esto que vos decís, cuando contás que supervisás distintos equipos, que todos los equipos que hicieron lo que pudieron hacer tenían una fundamentación, lo hicieron por algo, ¿no? Me parece que también eso hace a la clínica del acompañamiento. Sí, sí, y yo creo que también el enfoque más comunitario que cada equipo tenía en la cabeza, yo creo que ha sido determinante también, ¿no? Pero luego ha pasado algo muy curioso también, es que cuando se empezó a volver a cierta normalidad, equipos que apenas salían a la calle, hacían intervención fuera de los despachos, no les quedaba otro que tener que salir, porque la norma era que no se podía reunir en espacios cerrados. Y muchos profesionales empezaron a decir, ahora empiezo a conocer a mis pacientes, a mis usuarios de verdad. Y para mucha gente fue un descubrimiento proporcionado por la normativa de vuelta a la normalidad, que obligaba, en espacios cerrados no se puede juntar la gente, pero en espacios abiertos sí. Pues entonces quedo con la persona en el parque, en la plaza, ¿no? Y en alguna supervisión, y eso fue muy bonito escuchar esos profesionales planteándolo como un descubrimiento que, claro, los acompañantes ya lo sabíamos. Bien, bueno, hago otro comentario. Alguien que relaciona la presentación de Carlos Graiño con la de Andrea Florí, me dicen que qué bueno el enlace entre la salud, lo comunitario, la política y las distintas experiencias de los dispositivos de acompañamiento terapéuticos improvisados a partir de la pandemia. Muchos comentarios
agradeciendo los trabajos. La verdad es que fue un placer compartir la mesa con ustedes. Por suerte hoy tenemos la posibilidad de solo con nombre y apellido rastrearnos y seguir charlando tal vez a partir de otra plataforma, pero bueno, les agradezco el respeto por el tiempo y bueno, nos seguiremos viendo porque esto recién empieza, esta es la mesa número 1, así que los felicito por cada uno de los trabajos, realmente valió la pena escucharlos y bueno, seguiremos en contacto entonces. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Chau, chau. Gracias.